Muy buenos días, estudiantes. Espero que estén muy bien. Nos reunimos hoy para revisar las respuestas del formulario subgéneros narrativos, cuento y novela. Como ustedes pueden observar ahí en la pantalla, tenemos 34 respuestas y en el curso somos muchos más de 34. Así que le pido a las personas que todavía no han contestado la tarea que se vayan poniendo al día. Voy a dejar ahí el formulario abierto para que podamos recibir más respuestas y se vayan ahí poniendo al día. La primera pregunta tenía que ver con las características del cuento y aquí, niños, es súper importante tener en cuenta que el tipo de pregunta, cuando tiene varias opciones, cuando aparece esa pregunta que es un cuadradito, por lo general tiene hartos errores, ¿ya? La pregunta es, ¿el cuento se diferencia de la novela en qué? El cuento. Y ahí presenta pocos personajes y tiene solo un núcleo narrativo. Presenta pocos personajes, tiene un 76,5% y tiene un solo núcleo narrativo, tiene un 64,7%. Y es ficticio, tiene un 58,8%. ¿Por qué esta respuesta no era correcta? Porque acá lo que estaba pidiendo era la diferencia. ¿Qué hace que el cuento tenga determinadas características? Recuerde que en la unidad de subgéneros narrativos nosotros sabemos que hay elementos que son en común, elementos que van a ser como una columna vertebral y que van a caracterizar a todos estos subgéneros. Pero el subgénero va a tener ciertas diferencias. Y eso es lo que a mí me interesa que usted tenga clarísimo. O sea, usted lee un texto y usted logre darse cuenta, porque ya conoce, porque comprende, porque puede analizar esas características diferenciadoras. En este caso, 8 personas solamente tuvieron la respuesta correcta completa de 34 respuestas. Entonces es un porcentaje bajo. La gran mayoría optó porque te presenta pocos personajes, que eso es correcto, y lo segundo es que tiene un solo núcleo narrativo. La novela también es ficticia, entonces no es algo que la diferencia del cuento, para que ahí repase esa característica que lo diferencia. Segunda pregunta, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. La novela se ha presentado como una hija mayor del género narrativo. Hasta ahí vamos correcto. Encontramos registro de las novelas en épocas primarias. Ahí se nos cae. Entre las primeras tribus aborígenes, cuando yo les mostraba y les explicaba los orígenes de la novela surge mucho, mucho después. ¿Ya? Y aquí tenemos igual 12 personas que contestan que es verdadero. ¿Ya? Cuando la respuesta correcta era falsa. La novela surge posterior, la novela de hecho se consolida, se reconocen los primeros registros de la Edad Media, pero se consolida ya en el Renacimiento, que es mucho, mucho más tardío, para que ahí lo pueda corregir. Tercera pregunta. Entre las características de la novela encontramos, y acá había que marcar características de la novela. No estoy pidiendo las diferencias, no estoy pidiendo los elementos más importantes, ni que usted los ordene de manera jerárquica, sino que características. Y ahí, niños, era súper importante que usted revisara el PowerPoint, lo estudiara, hiciera su propia esquematización, o tal vez copiara la misma esquematización de las características y pudiera responder. Es súper importante que usted haga la clase, pero también prepare para poder responder correctamente los formularios. ¿Amplio desarrollo de los elementos narrativos? Sí. De ahí tenemos un porcentaje de acierto bastante amplio. ¿Presenta una acción central y acciones menores? Sí, porque la historia se va rodeando y se va desarrollando a lo largo se complementa con esas acciones menores. Y acá tenemos dudas todavía. A partir de lo que me dice acá esta respuesta, hay dudas. No están reconociendo que la novela tiene elementos menores. Y presenta varios personajes, sí, y ahí tenemos un 94,1%. Solo 16 personas tuvieron las tres opciones correctas, tuvieron la respuesta completa correcta. ¿Ya? Las personas que no marcaron las 3 respuestas correctas, pero marcaron 2, yo les di el puntaje y por eso mando posteriormente las respuestas, porque se hace una revisión manual, ¿ya? Pero aquí hay claramente un porcentaje importante que no tiene claro las características de la novela. Lee el siguiente texto e indica si corresponde a un cuento o una novela. ¿Qué había que fijarse?
Si es un cuento, tengo que fijarme en la cantidad de personajes, el núcleo narrativo. ¿Es solo un núcleo? ¿Es un núcleo complejo? ¿Quedan elementos abiertos de la narración? No estoy hablando del final abierto, sino que elementos que no se hayan desarrollado. En este caso, la respuesta era un cuento. Tenía un solo hombre, un protagonista que le llegaba a leer su novela. Y exacto, acá sí que tenemos problemas graves entre diferenciar, entre aplicar si realmente es un cuento o una novela. Y aquí, niños, yo les voy a pedir lectura individual. Tenemos hartos libros digitales. El día viernes yo publico también material de fomento lector en donde estamos leyendo cuentos. Y los invito ahí a que se unan al canal de YouTube y que revisen ese material. Todos los días viernes se entrega una lectura de un libro como una manera de hacer un trabajo paralelo a lo que es el plan lector y que ustedes puedan conocer otro tipo de lectura. Si ustedes no conocen y no leen, niños, es muy difícil que logren diferenciar cuándo es un cuento, cuándo es una novela, cuándo es una obra de teatro y también el juego que se hace con la ficción. Acá hay un problema ahí sustancial. Ya no hay una diferenciación entre cuento y novela y eso es importante. A partir de la lectura del texto anterior, ¿qué tipo de narrador se presenta? Y aquí tenemos un 76,5% que indica que es un narrador omnisciente. Efectivamente, era un narrador omnisciente. ¿Qué tengo que recordar para saber que es un narrador omnisciente? Tengo que recordar que el narrador no participa de la historia, habla en tercera persona y conoce detalles también de la información que nos va a entregar, de las acciones que nos va a entregar. Indique cuál de las siguientes alternativas podría ser el argumento para una novela. Para lograr contestar esta pregunta, usted tiene que tener claro cuáles son las características de la novela. Y ahí se produce una contradicción con la pregunta de arriba, niños, porque aquí hay un 85,3% que reconoce elementos aquí en este pequeño historia de la novela. Entonces, están aplicando pero no están reconociendo. Si no reconozco es porque me falta estudio. ¿Ya? Así de simple. Falta poder revisar. ¿Qué características tenía esta historia para poder ser clasificada como novela? Un par de enamorados se conocen en una fiesta. Ahí tengo los protagonistas. Ambos se enamoran. Ahí tengo el conflicto. Luego se enteran que sus padres se odian desde hace mucho tiempo. Y ahí tengo una historia paralela. Entonces ahí hay un segundo núcleo narrativo que hace que esto sea una historia para una novela. El primo del enamorado ha matado a un miembro de la familia de ella por este odio. Ahí tengo otro núcleo narrativo. Tengo que enterarme. En cambio, en los otros dos argumentos que se presentan ahí, son mucho más breves. Un pueblo tiene que rodear una montaña cada vez que quiere ir a la ciudad. Personaje el pueblo, conflicto, rodear la montaña. Entre todo el pueblo decide hacer un túnel. Y ahí tengo la solución del conflicto. No tengo más historias paralelas, entonces no clasifica para una novela. Luego la otra opción, que solo una persona la marcó, dice: una hermosa princesa se escapa de su malvada madre. Tengo los personajes allí, que son pocos personajes, tengo el conflicto, esta princesa se escapa de la malvada madre y para salvarse recibe ayuda de unos enanos con quien vive muy feliz. Y ahí tengo como la solución del conflicto de esta mujer que se escapa de la princesa y nada más. ¿Ya? Entonces, acá es mucho más complejo. Tengo historias paralelas que tengo que ir completando para poder tener un desarrollo de la acción completa. Chicos, el día jueves hay tutoría. Ya la tutoría la va a hacer la profesora Magda y por supuesto si tienen preguntas sobre la diferenciación de cuento-novela, algún aporte, sabe profesora que yo leí algo en tal parte y tengo tal duda, es importante que lleven preparadas esas preguntas para ese día, ¿ok? Espero que revisen este video, que puedan resolver las dudas. Las personas, como yo les decía anteriormente, que no han contestado aún, por favor, ahí que se pongan al día. Y también les debería haber llegado la confirmación del formulario y las respuestas del formulario a su correo. ¿Ok? Que estén muy bien. Chao.